Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y aquellos quienes tienen a bien seguir nuestra transmisión cada día domingo mientras compartimos de la palabra del Señor. Esta mañana nos toca terminar de reflexionar en los últimos momentos de la crucifixión del Señor Jesucristo, específicamente en el tiempo cuando Él entrega su vida a su Padre Celestial. La muerte del Señor Jesucristo tiene una gran importancia, un gran significado para nuestras vidas, y lo que ocurrió aquel día en la cruz del Calvario tiene implicaciones no solamente para nuestra vida, sino para la eternidad, y tiene que ver mucho con lo que con el significado que nuestra vida toma a la hora de reconocer la importancia de la muerte del Señor Jesucristo. La muerte de Jesucristo no fue cualquier muerte, no fue la muerte de un simple humano. No fue la muerte de otro tanto, de que tenía que morir otro que estaba para sufrir y para entregar su vida por una causa específica y determinada. Jesucristo no fue un mártir, si lo queremos ver de esa forma o queremos entenderlo de esa manera. No es de esa la manera como debemos entender e interpretar la muerte del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo tiene implicaciones profundas de nuestra relación con Dios, tiene implicaciones profundas de nuestro sentido existencial, tiene implicaciones profundas de lo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana y la relación que nosotros tenemos con Dios y hacia dónde nos proyectamos en la eternidad, no solamente en esta vida, sino hacia la eternidad. Lo que ocurrió en aquella tarde, lo que ocurrió aquel día viernes previo al día de reposo, el viernes de aquella semana de la Pascua, es algo que tiene un impacto profundo en la Biblia, en la teología, en la historia del pueblo de Dios, en la historia de la iglesia y en la historia individual de cada uno de nosotros que ha puesto su fe en Jesucristo. Reflexionemos entonces en esta porción en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 44 hasta el final de este capítulo. Leo del versículo 43 al 49. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz y fue colgado alrededor de las 9 de la mañana. En el lenguaje bíblico era la hora tercera del día, tomando en cuenta el inicio del día o la cuenta de las horas a partir del amanecer, o lo que sería las 6 de la mañana. De suerte que la tercera hora era alrededor de las 9 de la mañana y la sexta hora es el mediodía. El momento en que uno se imagina el sol en su máxima fuerza, el sol iluminando y todo cubierto por aquella luz del sol. En aquel momento se oscureció, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y estas tinieblas duraron, dice, hasta la hora novena, es decir, alrededor de las 3 de la tarde. Los eventos alrededor del momento final de la vida del Señor Jesucristo mientras estaba colgando en la cruz del Calvario, recordemos los eventos preliminares a este momento final, a este punto de clímax, a este punto climáxico de la crucifixión del Señor Jesucristo. La multitud le acababa de rechazar, había escogido a Barrabás para que fuera liberado en vez del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es llevado en escarmiento, es llevado en burla por la multitud y por los soldados, por el liderazgo judío, y mientras está colgado en la cruz a la par de aquellos dos delincuentes, quienes seguramente habían sido colgados por alguna causa relacionada con el movimiento nacionalista judío en aquel tiempo en contra de los romanos, y estando sufriendo allí la vergüenza humana, por decirlo de esta manera, sufriendo la burla, sufriendo el escarnio, el desprecio, y
ante todo, el abandono de sus amigos, quienes no habían estado con él, y también la traición que había sufrido de Judas, y también el sentirse rechazado en que no se hubiera aceptado el ofrecimiento del reino de Dios que le había traído. Humanamente hablando, era una condición extrema, una condición que había causado en el Señor Jesucristo mucho dolor. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, escuchamos las palabras del Señor Jesucristo que dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras establecen el tono de lo que está ocurriendo en la cruz y nos ayuda a entender los eventos de lo que estamos leyendo recientemente a partir del versículo 44. Lo que ocurre en aquel momento es que está por darse la muerte suprema, por decir así, que va a quitarle importancia a toda otra muerte. Es la muerte que va a traer la victoria sobre la muerte. No es aquella muerte de Jesucristo en la cruz, una derrota del plan y del propósito de Dios, sino que aquella muerte es la muerte que Dios permitió en su Hijo, con el propósito de que por medio de esa muerte, toda la muerte fuera vencida. Y es en la muerte que ha de ocurrir en aquel momento que la historia de la humanidad puede cambiar, porque se nos establece, se nos da una base de esperanza y la oportunidad de rehacer nuestra relación con Dios. Por eso es entonces que se ennegrece el ambiente, siendo esto un símbolo de lo que estaba ocurriendo, no solamente en la persona, en aquel lugar, sino que en toda la historia de la humanidad. Es algo que está causando una conmoción a nivel mundial, una conmoción a nivel de la naturaleza. Y por eso es que la naturaleza, creación de Dios, responde de esta manera en el momento en que el Señor Jesucristo está por morir. Ese periodo de 3 horas es un periodo en el cual podríamos pensar que el Señor Jesucristo estuvo viviendo los momentos más duros, más amargos, de mayor dolor, de mayor sentir de abandono. Recordemos que en otros de los evangelios el Señor Jesucristo dice, mientras está en la cruz, aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que expresan profundamente el sentido de la experiencia del Señor Jesucristo. El mismo Hijo de Dios, quien no había cometido pecado, como nos lo explican los apóstoles en los escritos, como la carta a los Hebreos y el apóstol Pedro en su primera de carta, que el que no cometió pecado, también dice Pablo, por nosotros fue hecho pecado. Aquel que no había cometido pecado, quien durante toda su vida había estado en una íntima y profunda relación con Dios, quien nunca había tenido un sentir de distanciamiento del Padre, siendo él mismo el Hijo de Dios, quien se había encarnado, estando en la cruz del Calvario, experimentó algo que nunca había experimentado: la separación del Padre. Aquel sentir que cada uno de nosotros definitivamente experimenta a lo largo de la vida, ese sentido de vacío, ese sentido de falta de sentido a la vida, ese sentir de que todo está sin propósito, de que nos sentimos abandonados, nos sentimos débiles, nos sentimos agotados, que no hay quien nos respalde, que no hay quien nos defienda, que no hay quien nos proteja. Ese sentir que es muy frecuente en la historia de la vida de cada uno de nosotros como humanos, que sentimos que todo se nos viene encima, que el mundo se nos viene con todo su peso encima de nuestros hombros. Esa sensación es la que el Señor Jesucristo estuvo experimentando en ese periodo de 3 horas mientras estaba en la cruz. Y por eso es que durante ese tiempo todo se oscureció. Porque es como que si se estaba poniendo todo negro dentro de él, el peso del pecado de toda la humanidad. ¿Pueden ustedes imaginarse tal extremo? Si nosotros mismos no podemos con frecuencia sentir la capacidad de sobrellevar el peso de nuestros pecados, el peso de nuestra conducta, de nuestra vida, muchas veces nos sentimos nosotros abrumados solo por lo que cada uno de nosotros vive y experimenta en lo personal. Pero Jesucristo estaba llevando sobre sí el peso de todos los pecados de la humanidad.
Él estaba acarreando sobre sí la culpa de todos los hombres. No solamente por los pecados que nosotros consideramos livianos o secundarios, sino por aquellos pecados que realmente hacen que nosotros nos escandalicemos, que hacen que nosotros nos sintamos avergonzados y que queramos que esas personas que cometen esos pecados sean ajusticiadas y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. ¿Saben? El peso de la ley divina, cayó sobre Jesucristo. De la misma manera como nosotros decimos que sobre esa persona caiga el peso de la ley por las injusticias, los delitos, los crímenes que ha cometido, de esa misma forma vino el peso de la ley divina, no de la ley humana que es relativa, que es parcial, no de la ley humana que no mira todas las cosas a cabalidad, sino el peso de la ley divina del Dios que conoce todo hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, en lo más íntimo de nuestro ser. Esa justicia, todo ese peso de esta justicia se dejó venir sobre Jesucristo mientras Él estaba en la cruz del Calvario. Por eso es que las tinieblas estuvieron sobre toda la tierra durante ese periodo de 3 horas. Lo que significa esto entonces es que Jesucristo estaba experimentando el momento más duro, más crítico, más profundo de su existencia humana, humano-divina, al estar llevando la fuerza o el peso del pecado de cada uno de nosotros. Y el sol se oscureció, dice el versículo 45. Y luego dice, el velo del templo se rasgó por la mitad. Había 2 velos en el templo, uno que separaba el santuario del patio y otro interno que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Usualmente se ha interpretado que la referencia al velo que se rasga es este velo que se encontraba en medio del lugar santo y el lugar santísimo en la parte más interna del templo. El sentido de esto se ha interpretado de varias maneras. Una de las implicaciones podría ser, una vez más, hacer referencia a que el juicio de Dios se estaba manifestando. Pero otra manera, como puede interpretarse a la luz de la carta a los Hebreos, de ese camino nuevo y vivo que se nos ha abierto a través del velo, a través de la carne del Señor Jesucristo, es que el sentido de aquella ruptura del velo, como otros de los evangelios dicen que se rompió de arriba a abajo, algo contrario a lo que uno esperaría si un hombre lo hubiera rasgado desde abajo, sino aquel velo, una gran cortina posiblemente gruesísima de un color precioso, se rasgó de arriba abajo como una indicación de que el camino estaba abierto hacia Dios. ¿Por qué es la importancia de esto? Porque el lugar santísimo, si se entiende que el velo es el velo que se encontraba entre el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santísimo en el templo era el lugar que dejaba ver con claridad que era el lugar íntimo de la presencia de Dios, lugar al que tenía acceso una vez al año únicamente el sumo sacerdote al día de la expiación para presentar el sacrificio, que era el sacrificio más significativo en el cual se dejaba venir sobre aquel animal que se sacrificaba el pecado de todo el pueblo. Era el sacrificio por excelencia de todos los sacrificios que se presentaban en el templo una vez al año. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo en sacrificio una sola vez y para siempre. Y es cuando el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario, en esos momentos finales, que se deja ver por medio de la ruptura de aquel velo, el hecho de que ese camino se nos ha abierto hacia Dios. Camino que estaba velado a nosotros, que estaba impedido a nosotros a causa de nuestro pecado, se nos abre ahora porque en el Señor Jesucristo cae el peso de todos nuestros pecados. Toda nuestra culpa cayó sobre Jesucristo. Es porque en Jesucristo se nos ofrece a nosotros el perdón, la posibilidad de que cada uno de nosotros sea aceptable delante de Dios. Nosotros que ante la justicia divina somos culpables, somos hechos justos, no en el sentido de que se ignore nuestra culpabilidad, sino que se nos agrega, se nos añade encima la justicia del Señor Jesucristo. Esto es lo que en la Biblia se llama la justificación. Por la obra de Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, se abrió el camino para que todos nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Dios. Presencia de Dios a la que ningún hombre podía entrar.
Recordemos lo que ocurrió con Isaías cuando en el capítulo 6 de su libro nos narra que vio aquella visión del templo de Dios, que Dios estaba sentado en su trono. Y la reacción de Isaías fue decir: hombre muerto soy, porque con mis ojos he visto a Dios. Yo que soy hombre pecador y que soy hombre de labios inmundos y que vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Definitivamente el profeta Isaías se sintió incapaz de poder sobrevivir a aquella experiencia, porque la santidad de Dios, expresada por el triple santo, santo, santo de los querubines que estaban en aquella visión de Isaías 6, deja ver el hecho de que como humanos no somos dignos de estar por nuestra propia capacidad y nuestra propia acción, no somos dignos de estar en la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos abrió ese camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Y ese es el significado de la muerte de Jesús. Jesucristo llevó sobre sí el peso de la carga de los pecados de todos y cada uno de nosotros. Y no solo de uno, sino de todos los pecados. Y no solamente de una persona, sino de toda la humanidad, desde el inicio de la historia humana hasta el final de la historia humana. Inimaginable para nosotros poder percibir la implicación profunda de esto en el ser de Jesucristo. Entonces Jesús, habiendo venido sobre él el peso del pecado de toda la humanidad, clama a gran voz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo sabía que Dios es un Dios justo y que Él estaba muriendo no por su culpa, sino por la culpa de toda la humanidad. Y que al presentar ante Dios este sacrificio de llevar sobre sí el pecado de todos los hombres, Él confiaba en la justicia divina, de que habría de ser levantado y resucitado por el poder del Espíritu Santo. No estaba confiando en un destino, en un hado, en un futuro impredecible, un futuro descontrolado en el cual cada uno de nosotros se siente completamente sin sentido y sin esperanza. Jesucristo estaba confiado en que el Dios justo habría de aceptar su sacrificio, pero también ese Padre amoroso habría de levantarle de los muertos como una indicación de que había sido aceptado el sacrificio y que el Hijo habría de ser resucitado, porque Él en su justicia no merecía la muerte que cada uno de nosotros sí merece. Y esto se deja ver claramente cuando el centurión, posiblemente aquel bajo cuya responsabilidad de cargo había estado la crucifixión, aquel capitán romano, aquel líder romano de una centuria, un grupo de alrededor de unos 100 soldados romanos, un hombre altamente entrenado, seguramente un hombre que alguien podría decir no tenía la mínima misericordia y la mínima compasión por ser un soldado romano de gran experiencia y de gran responsabilidad. Seguramente aquel hombre se había estado viendo a lo largo de aquel tiempo impactado porque no era de esperarse la situación que se estaba dando, 3 horas de oscuridad, 3 horas de una situación inesperada, tratando de entender e interpretar lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Cuando el Señor Jesucristo muere, cuando el Señor Jesucristo expira tras haberse encomendado en las manos del Padre justo y amoroso, aquel hombre da gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Sí, ni Pilato ni Herodes encontraron causa para condenar a Jesucristo. Pilato mismo estaba dispuesto a entregar a Jesucristo, a quien él consideraba inocente, no culpable de las acusaciones que se habían hecho, estaba dispuesto a entregarlo en libertad. Pero la multitud no quiso, el pueblo no quiso, soliviantó los ánimos de toda la gente al punto de que prefirieron al criminal Barrabás en vez del Señor Jesucristo. Y seguramente aquel centurión había estado un tanto pensativo de los eventos que habían estado ocurriendo. Y tras esta situación que se da en las circunstancias externas del clima, de la tierra, de la oscuridad, y seguramente como hemos de ver a la luz de los otros evangelios que hablan del terremoto que hubo en aquel momento también, aquel centurión dice: ciertamente este hombre era justo, era inocente. Y el sentido de esto es que el justo murió por los injustos.
La reacción de la gente, dice que estaba alrededor viendo lo que había acontecido, fue la de golpearse el pecho. Una actitud que podría reflejar un sentir de arrepentimiento o un sentir de lamento de lo que estaba ocurriendo, de entender que lo que había ocurrido era algo que no debía haber ocurrido desde una perspectiva humana, pero sí era necesario que ocurriera, porque fue la única forma como realmente cada uno de nosotros pudo tener la oportunidad de que se nos abriera el acceso y el camino a Dios. Todos sus conocidos y todas las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. El resto del capítulo es importante también, y hay que entenderlo a la luz de lo que normalmente ocurría en una crucifixión. Recordemos que la crucifixión de Jesucristo ocurrió en Jerusalén, un día viernes, antes del día sábado, durante la celebración más importante del año religioso o ceremonial judío, la celebración de la Pascua. Los romanos normalmente tenían la costumbre de que cuando crucificaban a alguien lo dejaban colgado en la cruz hasta que se descomponía. Era una forma como ellos dejaban ver su rigor de justicia en contra de aquellos que se oponían a ellos y que se levantaban en su contra y que se sublevaban en contra del Imperio Romano. Pero los judíos no podían aceptar que en aquella gran celebración quedaran cerca de la ciudad de Jerusalén, en las afueras, en el Gólgota, levantadas aquellas cruces que vendrían a quitarle el sentido y la importancia al evento que se estaba dando. Por otro lado, era algo totalmente inapropiado que el Señor Jesucristo quedara expuesto a los elementos cuando se había ofrecido claramente que el Señor Jesús habría de ser levantado de los muertos al tercer día. Era algo que Él constantemente había estado diciendo. De modo que lo que ocurre a continuación es parte de este proceso de hacernos ver la importancia de la muerte de Jesús. El profeta Isaías dijo que el Señor Jesucristo, que el Mesías, que el siervo sufriente, habría de ser muerto con los pecadores, pero también sepultado entre los grandes. Y esto es lo que ocurre. Había, dice el versículo 50, un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un hombre importante, uno de los miembros del Sanedrín, que no había estado de acuerdo, dice, con toda la trama y el interés de aquellos de deshacerse de Jesús. Podríamos decir que probablemente era un hombre que a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo se había visto impactado por la predicación de Jesús y que había respondido internamente dentro de su ser a ese mensaje, porque él también esperaba el reino de Dios y miraba que el Señor Jesucristo había venido a ofrecer el reino de Dios. Y si bien es posible que él no se había manifestado externamente a favor de la predicación del Señor Jesucristo, en este momento de la crucifixión y de la muerte de Jesús, no tuvo más que salir adelante y hacer evidente, hacer pública esa fe y esa confianza en Jesús. Ya no tuvo mayor temor de identificarse con Jesús y estuvo dispuesto a jugárselas todas yendo con Pilato a pedir el cuerpo. Como hemos mencionado, lo más probable es que, de acuerdo a los romanos, el cuerpo de Jesús junto con el de los dos que habían sido colgados y quienes seguramente no habían todavía muerto hasta este momento, habrían de quedar ahí por varios días. Pero José rogó a Pilato por el cuerpo de Jesús y le fue concedido que se lo llevara. Así que, continúa diciendo la narración, quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. No solamente es importante lo que ocurre en el momento previo a la muerte de Jesús, en la muerte de Jesús, sino ya tras haber muerto, lo que ocurre al tiempo de que es sepultado. Porque eso nos recuerda la dignidad de Jesús como el Hijo de Dios y cómo Dios está preparando todo para que se cumpla en su totalidad la obra que Él había de realizar. Y si bien es cierto, Jesucristo fue despreciado, fue vilipendiado, fue calumniado, se burlaron de Él al ser puesto en la cruz, el cuidado que José de Arimatea manifestó por el Señor Jesucristo
nos deja ver realmente la importancia de aquella muerte. Es una muerte que anticipa la gloria, es una muerte que anticipa la victoria. Sorbida es la muerte en victoria, dice el apóstol Pablo, cuando anticipa la resurrección de cada uno de nosotros, que se basa en la resurrección del Señor Jesucristo. Lo que continúa narrando el pasaje es asuntos preparatorios de aquellas mujeres que comienzan a buscar los ungüentos para poder preparar el cuerpo del Señor, para que no heriera a la hora de descomponerse, que probablemente deja ver el hecho de que ellas no habían tomado plenamente en serio el ofrecimiento del Señor Jesucristo. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así concluye los eventos de la muerte, la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, sin dejarnos de hacer percibir el hecho de que es una muerte como ninguna otra muerte. Es una muerte de un significado profundo y de una importancia tal que si aquella muerte no hubiera ocurrido, la muerte en general no sería vencida. Porque en Jesucristo y en su muerte, la muerte es vencida. Y aunque cada uno de nosotros experimenta la muerte, experimentamos la muerte en la vida mientras vivimos en las circunstancias de este mundo lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de sufrimiento, lleno de violencia. Experimentamos la muerte a través de la enfermedad y de la debilidad, y experimentamos también la muerte a través de la muerte física misma cuando nuestra vida concluye mientras estamos en esta tierra. Pero lo hacemos en esperanza de que la muerte de Jesucristo es una muerte que venció la muerte, porque el Señor Jesucristo habría de resucitar. El Señor Jesucristo llevó sobre sí la culpa de nuestro pecado, y si bien es cierto, morimos, no tendremos que morir la muerte eterna, porque la muerte del Señor Jesucristo ofreció para cada uno de nosotros el camino de oportunidad de acercamiento a Dios. Es en esa muerte que cada uno de nosotros vive. Es en esa muerte que cada uno de nosotros tiene la esperanza. Es en esa muerte que cada uno de nosotros ha obtenido el perdón de los pecados. Y es en esa muerte que cada uno de nosotros puede pensar en la posibilidad de, como el Señor Jesucristo mismo dijo, que el que creía en Él pasaba de muerte a vida. Porque en esa muerte que se acaba y se termina nuestra muerte. Es en esa muerte que Él llevó por nosotros, que cada uno de nosotros puede confiar en que Dios le habrá de dar la vida eterna. Y por eso es que es importante la muerte del Señor Jesucristo. Confiemos en esa muerte, no porque sea una muerte que se quedó allí en definitiva, sino que es una muerte que habría de traer la victoria que se evidenciaría después por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Confiemos en esa muerte y descansemos en esa muerte, que tenemos el perdón de pecados, y que de esa manera cada uno de nosotros puede tener paz, tranquilidad, confianza de poder acceder a Dios. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, que habiéndose abierto un camino nuevo y vivo por medio de la carne del Señor Jesucristo, nos acerquemos nosotros a Dios por la obra que el Señor Jesús ha hecho. Es en esa muerte que nosotros podemos estar cerca de Dios. Acerquémonos a Él, creamos en Jesucristo, creamos en el poder de su muerte para perdonar nuestros pecados, porque únicamente en esa muerte tendremos nosotros la victoria. Que el Señor les bendiga y les dé una semana próspera y bendecida, protegida en medio de todas las circunstancias. Amén.